Hola a todos. En este video nos enfocaremos en la pintura romántica. La pintura en el romanticismo, desarrollada entre finales del siglo XVIII y gran parte del XIX, representa uno de los giros estéticos más significativos de la historia del arte occidental. Más que un estilo pictórico definido por reglas formales estrictas, el romanticismo es una actitud, una sensibilidad y una visión del mundo. La pintura romántica se convirtió en el vehículo ideal para plasmar esa nueva manera de relacionarse con la realidad, en contraste con el racionalismo ilustrado y el equilibrio clásico que habían dominado en el neoclasicismo. Para comprender la pintura del romanticismo es necesario entender primero lo que vino antes. El neoclasicismo privilegiaba la racionalidad extrema, el orden estático y geométrico. Era una pintura lineal, clara y distinta. Atiende estrictamente las normas académicas. Sus temas son de patriotismo, civismo y moralidad. Tenemos aquí un ejemplo paradigmático, la pintura El juramento de los Horacios de Jacques-Louis David, donde encontramos precisamente esos elementos. Por su parte, los románticos reaccionaron contra ese mundo reglado. Buscaron afirmar la individualidad del artista y la fuerza interior que anima la vida humana. Por eso las obras románticas suelen expresar emociones exaltadas e intensas, movimiento y dinamismo. Usan colores más libres y contrastes dramáticos. Hay rupturas deliberadas con las normas compositivas clásicas. Las escenas apelan a lo imaginario, lo espiritual, lo fantástico y lo dramático. Del lado derecho tenemos también una pintura paradigmática, el 3 de mayo de 1808 de Francisco de Goya. Aunque el romanticismo no fue uniforme y adoptó variantes según cada país y artista, sí existen ciertos ejes temáticos que lo caracterizan profundamente. El primero es la naturaleza, lo sublime y lo inconmensurable. Uno de los ejes centrales es la visión de la naturaleza no como un escenario, sino como un protagonista emocional. La naturaleza romántica es grandiosa, misteriosa, caótica, a veces peligrosa. Inspira tanto admiración como temor. En este sentido aparece el concepto estético de lo sublime, donde la grandeza natural supera la capacidad humana de comprensión y suscita un acercamiento o atisbo de lo infinito. El segundo es la exaltación del individuo y las pasiones humanas. A diferencia del héroe neoclásico idealizado, el héroe romántico es íntimo, vulnerable, apasionado, atormentado por sus deseos o conflictos internos. Se plasman amores imposibles, angustias existenciales, rebeldías contra normas sociales y sentimientos intensos. El tercero es lo exótico, lo medieval y lo orientalizante. Los románticos se sintieron atraídos por culturas lejanas, pasados remotos, escenas exóticas cargadas de color y dramatismo. Muchas obras recrean el pasado medieval o países orientales con tintes imaginativos. Cuarto, sucesos históricos dramáticos. Las escenas históricas románticas no buscan exactitud documental, ni alabar a los poderes políticos, sino la expresión de la intensidad emocional y la postura subjetiva del artista. El acontecimiento histórico se convierte en un símbolo de libertad, tragedia y postura individual. Aunque la variedad estilística entre pintores del romanticismo es muy grande, existen características comunes. Primera, la libertad cromática. Los colores se vuelven más intensos, emotivos y subjetivos. El artista ya no reproduce fielmente la luz natural, sino el sentimiento que quiere transmitir. Un pintor romántico como Delacroix decía que el color es la música de la pintura. Segundo rasgo, la composición dinámica y dramática. Las líneas diagonales, los contrastes fuertes, el movimiento y la tensión interna son típicos del estilo romántico. La pintura parece llena de energía emocional. Tercer rasgo, el interés por la atmósfera. Muchos pintores usan veladuras, brumas, cielos tormentosos o luces crepusculares para crear sensaciones como ansiedad, terror, melancolía, misterio, elevación espiritual, etc. Cuarto rasgo, la subjetividad del artista. La obra romántica es ante todo la expresión personal del creador. La técnica puede variar ampliamente porque lo que importa es el efecto emocional, no la fidelidad a normas académicas. Vayamos ahora a ver algunos artistas y obras concretas.
William Blake fue un poeta, grabador, pintor y místico inglés, nacido en 1757, muerto en 1827. Desde muy joven mostró talento para el dibujo y fue aprendiz de grabador, oficio que marcó toda su vida artística. Artista al margen de las convenciones, Blake desarrolló un estilo absolutamente personal. Vivió en condiciones económicas difíciles y fue ignorado por la crítica de su tiempo, considerado excéntrico por su misticismo y su simbología propia. Era profundamente religioso, pero en un sentido heterodoxo. Afirmaba ver ángeles, seres espirituales y escenas proféticas, y consideraba su obra como revelación divina. Su producción artística abarca poesía ilustrada, grabados iluminados y pinturas que fusionan textos, imágenes y mitologías inventadas, como la imagen que tenemos en pantalla. La obra de Blake es una síntesis única entre literatura, espiritualidad y artes visuales. No puede comprenderse solo desde lo estético. Es un sistema simbólico completo que expresa una cosmovisión personal, crítica y profundamente imaginativa. Blake desarrolló una mitología propia en una serie de figuras simbólicas, generalmente basadas en la Biblia, que representan fuerzas espirituales, psicológicas o filosóficas. Su arte es alegórico, y cada personaje encarna estados en la mente, del espíritu o de la sociedad. Blake veía la imaginación como el principio supremo de la existencia humana y denunciaba la tiranía de la razón mecanicista, del moralismo y de las instituciones. Su obra insiste en que la realidad verdadera es espiritual y visionaria, no material. Blake tenía una técnica singular, inventó un método de grabado llamado impresión iluminada, donde texto e imagen se grababan y coloreaban a mano, dando origen a libros que son absolutas obras artísticas. Su estilo visual se caracteriza por figuras estilizadas, casi escultóricas, la intensidad emocional, los colores brillantes y el uso simbólico de la luz, composiciones dinámicas y teatrales, y la influencia del arte medieval y del Renacimiento, reinterpretado de forma visionaria. Sus temas recurrentes son la creación y el origen del hombre, la caída, la redención y la lucha espiritual, la opresión política y religiosa, el bien y el mal como estados internos, y la unión de cuerpo, espíritu e imaginación. La obra que tenemos en pantalla, Nabucodonosor, representa al rey babilonio Nabucodonosor II en el momento de su humillación descrito en el libro de Daniel, cuando pierde su razón y vive como una bestia. Tenemos la figura humana contorsionada en forma animal, apoyado en manos y pies, una figura monumental, con una anatomía exagerada y expresiva, músculos tensos, ojos desorbitados. Un fondo oscuro, casi vacío, que intensifica el aislamiento de la figura, y la iluminación lateral que dramatiza la corporalidad. Blake interpreta la historia bíblica como alegoría de la alienación espiritual causada por la soberbia y la razón tiránica. Nabucodonosor encarna el alma humana degradada cuando se separa de la imaginación divina. La forma bestial no es literal, sino simbólica. Representa la caída moral del poder sin visión espiritual. La rosa de Albión representa a Albión, el hombre primordial en la mitología de Blake, símbolo de la humanidad liberada y de la identidad interior del espíritu humano. Vemos una figura masculina, desnuda, en posición expansiva, casi cruciforme, de nuevo una figura monumental, con rayos de luz y energía que emanan de su cuerpo, colores cálidos y brillantes simbolizando vitalidad y libertad, y un fondo sencillo pero impregnado de un aura casi solar. Es una de las imágenes más optimistas de Blake. Representa la liberación del espíritu humano, la unión con la imaginación divina y la fuerza creadora original. Albión es la humanidad redimida, el ser en plenitud tras superar la opresión moral y racional. Vayamos ahora al pintor español Francisco de Goya y Lucientes, nacido en 1746 y muerto en 1828. Fue pintor y grabador, considerado uno de los pilares de la pintura moderna. Formado primero en Zaragoza y luego en Madrid, trabajó como aprendiz y decorador hasta que ganó reconocimiento por sus cartones para tapices de estilo rococó, destinados a la Real Fábrica de Tapices.
Fue nombrado pintor del rey Carlos III y más tarde pintor de cámara de Carlos IV. Esta posición consolidó su prestigio. Tras una grave enfermedad en 1792 que lo dejó sordo, su obra se volvió más crítica, subjetiva y oscura. Su visión del mundo se volvió más amarga y penetrante. Vivió los horrores de la invasión napoleónica a España y reflejó esa traumática experiencia en la serie de grabados conocida como Los desastres de la guerra. En sus últimos años, retirado en su casa de campo, realizó, en las mismas paredes de su casa, las célebres pinturas negras, expresiones radicales de la irracionalidad y lo monstruoso. Es considerado uno de los primeros artistas modernos, por su independencia conceptual, su atención a lo psicológico y su ruptura con los límites entre lo real, lo imaginario y lo grotesco. La producción de Goya abarca casi todos los géneros: retrato, pintura histórica, escenas populares, sátira social, grabado, arte privado y visiones oscuras. Su importancia radica tanto en su técnica como en su capacidad para revelar el lado oscuro de la realidad. Goya asume el postulado ilustrado de ser crítico, observa el mundo con una lucidez despiadada, denuncia supersticiones, injusticias, desigualdad y violencia. No embellece lo que pinta. Sus retratos y escenas están impregnadas de psicologismo. Muestran intensas emociones internas: miedo, poder, arrogancia, fragilidad, locura. Fue uno de los primeros artistas en representar el mundo interior de las personas. También usa la sátira y la crítica social, evidente en series de grabados como Los Caprichos o Los Desastres de la Guerra, donde despliega un lenguaje simbólico y alegórico para denunciar la ignorancia, el fanatismo, la corrupción y el lado oscuro del ser humano. La imaginación, el sueño y lo monstruoso forman parte de su visión del mundo. Para Goya, lo irracional es una verdad tan fuerte como lo real. Su estilo va desde el rococó temprano hasta una pintura casi expresionista, utilizada en sus últimas obras, con una pincelada suelta, contrastes violentos y una economía del color y atmósferas turbias. La obra que tenemos en pantalla, Vuelo de Brujas, nos muestra una composición vertical con figuras levitando, iluminación nocturna y contrastes violentos de luz, con figuras grotescas, sobre todo en la parte de arriba, máscaras, anatomías distorsionadas, el uso de un cromatismo reducido con ocres, tonos rojizos y sobre todo negros. La obra denuncia la superstición y la ignorancia popular. Goya, como ilustrado, no legitima la brujería, la representa como delirio colectivo, metáfora del fanatismo y la irracionalidad de la sociedad. Un dato interesante es que forma parte de un conjunto de obras sobre brujería que Goya realizó para los duques de Osuna, evidenciando su interés por lo fantástico como crítica moral. El Capricho 43, El sueño de la razón, produce monstruos, una de las figuras más famosas de Goya. Nos presenta una figura dormida, rodeada de criaturas nocturnas, búhos, murciélagos, gatos. La figura dormida podría tratarse del propio pintor. La composición está centrada en la figura recostada. El contraste entre el volumen claro del durmiente y la oscuridad animada del fondo es evidente. Podría tratarse de una declaración filosófica. El Goya ilustrado, diciendo que cuando la razón se adormece, surgen los monstruos de la superstición, la ignorancia y el fanatismo. Sin embargo, también hay otra lectura. Es precisamente cuando la razón sueña que surgen esos monstruos, monstruos que el propio Goya tendrá oportunidad de ver cuando venga la invasión napoleónica. Saturno devorando a un hijo nos muestra una figura monstruosa, deshumanizada, con ojos desorbitados. La pincelada es salvaje, los colores terrosos, el fondo negro, una composición vertical asfixiante. Nos muestra una violencia directa, con un cuerpo desmembrado. Es una metáfora del poder autodestructivo. Saturno, temiendo perder el poder, devora lo que él mismo engendra. Hay distintas interpretaciones. Podría ser el símbolo de España devorándose a sí misma en una guerra civil, o el símbolo del tiempo que destruye todo, de ahí el tema. También podría ser la locura y la violencia interna del ser humano. Como dato interesante, Saturno devorando a un hijo es una de las pinturas negras que Goya pintó en su casa de campo.
Por lo tanto, no estaba destinada al público, era una obra íntima en su casa, revelación cruda de sus obsesiones finales. Pasemos a otro pintor, el inglés John Constable, nacido en 1776, muerto en 1837. Fue un pintor fundamental en el desarrollo del paisaje naturalista moderno. Hijo de un próspero molinero, creció en la campiña, región que marcó decisivamente su sensibilidad artística. Aunque su familia quería que continuara el negocio, Constable insistió en formarse en la Royal Academy, donde estudió dibujo, anatomía y pintura. Durante gran parte de su vida tuvo reconocimiento limitado en Inglaterra, ya que su estilo naturalista chocaba con la preferencia británica por paisajes idealizados. Sin embargo, su obra fue enormemente apreciada en Francia, donde influyó directamente en el romanticismo francés y en posteriores movimientos. Constable dedicó su vida a captar la atmósfera, la luz cambiante y la belleza emocional del paisaje cotidiano. Su pintura se distingue por la fidelidad a la naturaleza, su atención a la luz y su interés emocional por los lugares íntimos de su infancia. Para Constable, el paisaje es una experiencia emocional. Su lema era: la pintura es un sentimiento. Estudió científicamente la luz, fue pionero en estudiar el comportamiento del cielo, llegando a crear cientos de estudios de las nubes al aire libre para comprender su estructura y luminosidad. Constable utiliza una pincelada suelta pero precisa, con toques de luz, pequeños puntos blancos para sugerir humedad, reflejos y brillos atmosféricos, utilizando sobre todo tonalidades verdes, ocres y grises azulados. Constable pintó sobre todo su tierra natal porque la consideraba parte inseparable de su identidad emocional. Muchos de sus cuadros fueron precedidos por bocetos al óleo pintados al aire libre, que capturaban la espontaneidad del momento natural. La pintura que tenemos en pantalla, El carro de heno, nos muestra un paisaje amplio con horizonte bajo que enfatiza el cielo. Un cielo lleno de nubes en movimiento, estudiado con rigor atmosférico. Se trata de una composición equilibrada entre naturaleza, arquitectura rural y figuras humanas empequeñecidas. La pincelada es fina para el agua, los árboles y los reflejos. Usa tonos verdes y tonos terrosos que armonizan con la humedad del ambiente. La obra expresa la profunda conexión emocional de Constable con el valle del Stour. No es solo un paisaje, es una visión idealizada de la vida rural inglesa, tranquila y en armonía con la naturaleza. Representa una Inglaterra preindustrial cercana y humana que Constable veía desaparecer. Highley Castle nos muestra las ruinas del castillo situadas en un paisaje costero dramático, con un cielo turbulento, nubes densas, vientos, la luz rota, una pincelada violenta y tonalidades frías con azules, grises y marrones, contrastes entre la solidez de las ruinas y la movilidad, el dinamismo de la atmósfera. Hatley Castle es uno de los paisajes más emocionales y melancólicos de Constable. Las ruinas simbolizan la fragilidad de la existencia, mientras que el cielo tempestuoso refleja su estado emocional tras la muerte de su esposa, María Bicknell, en 1828. De ahí que sea un paisaje profundamente personal, cargado de duelo, reflexión y melancolía. Vayamos a otro pintor inglés, Joseph Malor William Turner. Nació en 1775, murió en 1851. Fue uno de los pintores británicos más influyentes del romanticismo y un precursor directo del impresionismo. Hijo de un barbero modesto, mostró talento desde niño. Ingresó muy joven a la Royal Academy, donde se destacó por su habilidad para el dibujo y la acuarela. Desde muy temprano viajó por Inglaterra y Europa, estudiando la atmósfera, el mar, la topografía y los efectos de la luz. Conocido como el pintor de la luz, Turner transformó la tradición paisajista, llevando el paisaje hacia un territorio emocional, sublime, casi abstracto. A lo largo de su vida se interesó por la fuerza de la naturaleza, por la historia, la industrialización, el drama humano y la experimentación con el color y la disolución de la forma. La obra de Turner es vasta y revolucionaria. Sus principales características son el paisaje como drama sublime. Turner no pinta paisajes bonitos, pinta la energía del mundo. Tormentas, incendios, mares furiosos, nubes violentas. El paisaje se convierte en un escenario emocional y filosófico. La luz para Turner no es un elemento más, es el corazón de sus cuadros.
La luz cambia la forma, devora los contornos, crea atmósferas vibrantes y en su obra tardía casi elimina el dibujo. Turner tiene una experimentación extrema. Su técnica evoluciona desde un detallismo académico inicial hacia pinceladas sueltas, manchas flotantes, la disolución de las formas y transparencias luminosas. Su temática es amplia, incluye paisajes marinos, escenas históricas, visiones políticas, paisajes urbanos, avances tecnológicos y denuncias humanitarias. Una última característica de su pintura es la presencia de lo sublime romántico. En Turner, la naturaleza aparece como fuerza inmensa que supera al ser humano. La obra que tenemos en pantalla, Tormenta de nieve, Aníbal y su ejército cruzando los Alpes, nos muestra una tormenta gigantesca, casi abstracta, torbellino de nubes que succiona el paisaje. Aníbal, el general, aparece diminuto, subordinado a la naturaleza. Utiliza amarillos, ocres y grises explosivos. Turner usa un episodio histórico para mostrar que la naturaleza siempre es más poderosa que los imperios humanos. El general y su ejército son insignificantes ante el caos climático. Un dato interesante es que la pintura puede ser una respuesta simbólica a las conquistas napoleónicas que se daban en ese momento en Europa, un comentario político en clave histórica. El último viaje del temerario nos muestra el viejo barco de guerra, casi blanco, fantasmal, en la parte de atrás, que es remolcado por un remolcador de vapor oscuro bajo un atardecer simbólico de tonos dorados y rojos principalmente. Se trata de un contraste entre el pasado glorioso y la modernidad industrial que comienza. Una elegía al final de una era. El heroico barco de Trafalgar llevado al desguace simboliza la decadencia del pasado y el avance implacable de la tecnología moderna. Tempestad de nieve, obra que tenemos en pantalla, es una composición en espiral dominante, pura energía, un barco casi absorbido por la tormenta. Turner utiliza tonalidades blancas, grises y negras, una pincelada arremolinada, vibrante. La naturaleza como fuerza absoluta, caótica y sublime. La humanidad aparece reducida a un punto dentro de una tormenta que parece de proporciones cósmicas. Un dato interesante es que Turner afirmó que se hizo atal al mástil de un barco durante una tormenta para poder observarla directamente y llevarla a su lienzo. Otro pintor, en este caso el alemán Caspar David Friedrich, nacido en 1774, muerto en 1840, nace en Greifswald, en aquel entonces ciudad del Reino Sueco, hoy parte de Alemania. Friedrich estudia en la Academia de Copenhague y desde 1798 se establece en Dresde, uno de los centros culturales del romanticismo alemán. Forjó amistad con poetas, músicos y científicos del círculo romántico. Sufrió varias pérdidas familiares tempranas que le forjaron un temperamento introspectivo que marcaron su sensibilidad. Hacia 1808 o 1818 alcanzó reconocimiento con paisajes simbólicos que unían naturaleza, espiritualidad protestante y una concepción filosófica de lo sublime. En la década de 1830, su fama declinó ante el auge del realismo. Padeció un ictus en 1835 y falleció en 1840. Tras un periodo de relativo olvido, el siglo XX lo rescató como figura clave del romanticismo y pionero de la modernidad poética del paisaje. La pintura de Friedrich convierte el paisaje en un teatro espiritual. Sus paisajes no describen lugares, meditan sobre la existencia, el tiempo y lo infinito. Sus rasgos esenciales son lo sublime y la trascendencia, con cielos vastos, mares, nieblas, ruinas y cementerios como umbrales entre lo visible y lo eterno. También es constante el uso de figuras de espaldas, que invitan al espectador a entrar en la escena y contemplar. Uso de simbología protestante y nórdica, con cruces, abadías en ruinas, robledales, el invierno como metáfora de muerte y la esperanza en la resurrección, y la luz como promesa de salvación. Sus composiciones son generalmente austeras, con horizontes bajos o elevados, grandes vacíos y geometrías discretas.
Tiene una paleta cromática contenida y atmosférica, con grises, azules fríos, tierras verdosas, nieblas y luces crepusculares moduladas con finas veladuras. Friedrich desarrolla una poética de la interioridad. El paisaje es espejo del alma. La naturaleza es un texto espiritual que se lee con recogimiento y piedad. La obra que aparece en pantalla, Abadía en el Robledal, nos muestra una procesión fúnebre entre robles desnudos, la ruina gótica recortada al fondo ante un cielo invernal. El horizonte es bajo, con troncos verticales y contrafuertes, una luz crepuscular amortiguada. La paleta es fría, con grises ocres verdosos y valores cuidadosamente graduados. Se trata de una meditación sobre la muerte y la trascendencia, lo gótico, en este caso con la ruina, lo natural con los robles y lo ritual con la procesión establecen un umbral entre mundo terreno y eterna promesa. La ruina no niega la fe, la sugiere en la luz tenue que insiste detrás de ella. Monje a la orilla del mar nos muestra un vacío radical en la pintura. Una franja de playa, un mar oscuro, un cielo inmenso y una figura diminuta. Horizontes casi geométricos, una reducción extrema del detalle. Color restringido con azules, grises y tierras. El monje es el yo frente al infinito. Una imagen de recogimiento y pequeñez ante lo absoluto. El cuadro convierte el paisaje en experiencia metafísica. Caminantes sobre mar de nubes es una de las obras más representativas de Friedrich. Imagen paradigmática de la figura de espaldas. Es un dispositivo compositivo pictórico en el que una persona es vista desde atrás en el primer plano de la imagen, contemplando la vista ante ella. Funciona como medio por el cual el espectador puede identificarse y luego recrear el espacio que se quiere transmitir. Hay planos sucesivos de montañas emergiendo del mar de niebla, diagonales que confluyen. El uso de una paleta fría y de una atmósfera vaporosa. Emblema del sujeto romántico, el yo contemplativo ante la inmensidad. La figura no utiliza una pose heroica, sino muestra conciencia del límite y de la grandeza del mundo. Invita al espectador a habitar la contemplación espiritual. El pintor francés Théodore Géricault, nacido en 1791, muerto en 1824, se formó en París y fue una figura decisiva del primer romanticismo francés. Estudió con Pierre Narcisse Guérin, un pintor neoclásico, y se apasionó por Rubens y Miguel Ángel, cuyos dinamismos anatómicos marcaron su estilo. Muy joven destacó con escenas ecuestres y militares, y en 1816 viajó a Italia, donde copió a los grandes maestros y estudió anatomía y composición monumental. Interesado por la realidad social y por lo psicológico, murió prematuramente a los 32 años, tras una caída de caballo y complicaciones de salud. La pintura de Géricault es un puente entre el neoclasicismo y el romanticismo. Mantiene el rigor anatómico y la monumentalidad clásica, pero los pone al servicio de emociones extremas, la crítica contemporánea y la verdad física. Transforma la pintura de historia en pintura de actualidad, legitima lo incómodo y lo marginal como materia de gran arte, y propone una épica de los sobrevivientes más que de los vencedores. Sus rasgos esenciales es el heroísmo trágico contemporáneo, los cuerpos tensos que expresan energía, el uso de modelos reales para lograr veracidad material, el color y el claroscuro dramáticos, y un interés por lo psicológico y lo social. La obra en pantalla, su obra más relevante, La balsa de la medusa, nos muestra una doble pirámide compositiva, una base en primer plano en los cadáveres, la culminación en la figura que agita el pañuelo hacia el barco lejano. Hay diagonales cruzadas, desde la ola mástil, que crean empuje y desequilibrio, un contraste de masas, con carnes pálidas, telas oscuras, un mar verdoso plomizo, y un naturalismo anatómico fruto de estudios de morgue del propio pintor. No se trata solo de una escena marítima,
Su tema es el naufragio de la fragata Medusa, ocurrido en 1816, que provocó un escándalo político en Francia, y el sensacionalismo debido a que los sobrevivientes incurrieron en canibalismo. Asume la postura de acusación política, pues el accidente ocurrió debido a la incompetencia del gobierno francés que nombró a un capitán inexperto. Más allá del suceso concreto, la imagen se alza como expresión de la tragedia universal sobre la supervivencia, la esperanza y la condición humana. Eleva a los anónimos a la escala de la historia. Algunos datos interesantes sobre la pintura es que Géricault entrevistó a sobrevivientes, construyó una maqueta de la balsa y pintó cadáveres reales para estudiar tonos y rigideces. Otro pintor francés, Eugène Delacroix, nació en 1798, murió en 1863. Se formó también en el taller de Pierre Narcisse Guérin y en el Museo del Louvre, copiando a Rubens, a pintores venecianos como Tiziano y el Veronés y a pintores barrocos como Rembrandt. En 1832, Delacroix viajó a Marruecos y a Argelia, experiencia decisiva para su paleta de colores y su temática orientalista. Fue recibido en la Academia de 1857 tras décadas de debates entre coloristas y dibujistas. Trabajó también en grandes decoraciones murales, como el Palacio de Luxemburgo, el Palacio Bourbon, el Hotel de Ville y la iglesia de Saint-Sulpice. Delacroix es el gran pintor romántico francés, puente hacia el color moderno e inspiración directa para Manet, los impresionistas y los simbolistas. Delacroix concibe la pintura como poesía en color. Su arte es dramático, musical y dinámico. No narra solo hechos, convoca emociones. Sus rasgos esenciales es el color que organiza la composición, crea volumen y atmósfera, con una pincelada suelta, vibrante, yuxtapuesta, que anticipa métodos impresionistas. Crea también composiciones dinámicas, en diagonales, con curvas en S, masas en tensión, escenas detenidas en el clímax de la acción. Recurre a temas románticos, a la historia contemporánea, a la literatura, al Oriente como imaginario exótico y teatral, y tragedias que exploran la emoción humana. Utiliza emocionalmente la luz, y hay un uso expresivo del dibujo. La muerte que tenemos en pantalla, perdón, la obra que tenemos en pantalla, La muerte de Sardanápalo, tiene como tema un episodio inspirado en un drama de Byron. La obra narra el suicidio del legendario último rey asirio, quien al verse derrotado y asediado, decide inmolarse en una pira junto con sus posesiones, esclavos y concubinas para evitar la captura. La composición es un torbellino en diagonal que converge hacia el rey reclinado en lo alto, en el lado izquierdo, indiferente, sobre un lecho escarlata. Hay rojos carmín, oros y sombras profundas, contrastes complementarios que incendian la escena. Utiliza Delacroix una pincelada impetuosa, anatomías retorcidas y texturas de telas y joyas que vibran. Parábola del poder nihilista y del eros thanatos, la belleza, la violencia y el lujo llevados al exceso. Más que narrar, orquesta color y movimiento para producir un éxtasis trágico. La libertad guiando al pueblo tiene como tema la insurrección de julio de 1830 en París contra el rey. Vemos una pirámide central coronada por la figura alegórica de la libertad, con gorro frigio, bandera tricolor y mosquete. Una multitud tipificada, el obrero, el burgués estudiante con chistera, el joven gamín, los cuerpos abatidos en primer plano. Humo, un gris azulado y tricolor como eje cromático que estructura la escena. Y una pincelada enérgica, contra luces y diagonales que impulsan el avance. La imagen es una icónica de la ciudadanía en armas y de la libertad como mito republicano, una alegoría y actualidad. La libertad es a la vez símbolo clásico y mujer del pueblo que avanza sobre las barricadas. Bien, hasta aquí nuestro repaso o aproximación a la pintura del romanticismo. Por su atención, gracias.